Queridos, bienvenidos a la tercera parte de esta serie, que es una serie donde nos estamos haciendo una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién lleva tu carga? ¿Quién lleva tu carga? ¿La estás llevando tú? ¿Lo estás haciendo con completa, total y absoluta responsabilidad? ¿O posiblemente hay alguien que está llevando esa carga que tú tienes que llevar? ¿Quién lleva tu carga? ¿Estás llevando solo tu carga o estás llevando la carga de otras personas? Y esto es de lo que empezamos a hablar hace un par de semanas. Bueno, tuvimos un paréntesis por una visita especial la semana pasada, pero hoy retomamos entonces con esta tercera entrega. Y yo quiero darles a ustedes la bienvenida, pero también darle la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros en cada una de nuestras sedes. Vamos a darles un fuerte aplauso a ellos de bienvenida. Y a los que se conectan a través de nuestro canal en YouTube o a través del internet. Yo quiero hacer un repaso para recordar lo que hemos hablado. La primera entrega de esta serie dijimos cosas como esta: fuimos creados para ser responsables. Es parte del diseño y del propósito de Dios para ti y para mí. Tu irresponsabilidad eventualmente se convertirá en responsabilidad de alguien. Cuando yo no cargo, no llevo mi carga, cuando yo no asumo mi responsabilidad, si yo soy padre, si yo soy esposo, si yo soy parte de un equipo y yo no asumo mi responsabilidad, esa carga que yo no estoy llevando la llevará otra persona. Al ser irresponsable, la tendencia es culpar a otros. Y recuerdan que hablamos de ese primer hombre, de esa primera mujer en la historia de la humanidad, Adán y Eva, y cómo Dios les encomendó una tarea y les dio un mandato y ellos fallaron en cumplir con esa responsabilidad. Y cuando fallaron, entonces Dios se presentó para pedirles cuentas de lo que les había encomendado, y lo que hicieron, la respuesta de ellos fue culpar a otros. Y eso no ha cambiado en la historia. Hoy seguimos culpando en muchos casos cuando somos irresponsables. Y el otro asunto que mencionamos es que cuando culpamos a otros, creamos más caos. Como pasó en el comienzo de la historia de la humanidad, sigue pasando, porque Dios nos llamó para crecer y para que seamos responsables. Y si no somos responsables, esto va a llevar a más caos en nuestras relaciones, caos en nuestro entorno, caos en nuestra vida interna, en nuestra vida emocional y mental. Lo contrario a eso, cuando tú y yo asumimos responsabilidad, muchas cosas en nuestras vidas van a comenzar a alinearse correctamente, a estar en orden. Vamos a empezar a tener paz, a experimentar paz en nuestro corazón y en nuestras relaciones. La segunda semana de esta serie también mencionamos, hay 4 tipos de personas, y ya les voy a recordar el cuadro que utilizamos para ver esas 4 tipos de personas. Pero hablamos pensando en 4 tipos de personas relacionadas con el sí y el no. Personas que pueden decir sí, que saben decir no, que no pueden decir sí, que no saben decir no. Y hablamos específicamente de sí y no, porque el tema de la responsabilidad está muy conectado con estas 2 palabras. Cuando tú y yo sabemos decir sí, cuando sabemos decir no, cuando sabemos utilizar esas 2 palabras correctamente, vamos a crecer en responsabilidad. Pero mencionamos personas que tienen problemas con oír un no. Y las personas que tienen problemas con oír un no, que no les gusta que alguien les diga que no.
Porque si alguien les dice que no, se incomodan. Si alguien les dice que no, ellos van a buscar manipular posiblemente. Van a buscar cambiar esa respuesta para lograr que la persona haga lo que ellos quieren. Porque es una persona que posiblemente no quiere llevar su propia carga. Entonces, cuando no quiero llevar mi propia carga y alguien me dice que no, y si no quiero llevar mi propia carga, estoy en una posición de irresponsabilidad y alguien me dice que no, y yo trato de manipular eso a través del enojo, a través de la culpa, a través de la vergüenza, a través del abuso del poder, ¿sabes cómo estoy actuando? Estoy actuando como un controlador, como un controlador. Y esas son las personas que tienen problemas con oír un no. Ese tipo de personas, dijimos, acaban como esclavos de sus deseos y de sus propios apetitos. Porque al no saber escuchar un no de otros, tampoco aprendo a escuchar un no dentro de mí mismo. Y eso me entrega por completo a mis propios deseos y a mis propios apetitos. Acaban lesionados. Porque cuando no acepto, no abrazo de forma saludable el no de otros, voy a sentirme aparentemente herido. Voy a sentirme aparentemente lastimado. Pobrecito yo, no me quieres. Es que siempre me das la espalda. Y realmente es una respuesta legítima de la otra parte. Y una persona que tiene problema con oír un no, con aceptar un no de otros, un no de sí mismo, es una persona que vamos a ver con poca disciplina, poca disciplina. Además de esto, hemos dicho en este punto que algo clave en esto, si lucho con esa tendencia, o si luchas con esa tendencia de no aceptar un no de otros, es aprender a aceptar la libertad de otros sin enojarnos ni culpar. Necesitas aprender a aceptar la libertad de otros sin enojarte ni culpar. Y hay un texto que estamos usando como referencia en toda esta serie. Ese texto está en Gálatas capítulo 6. Son 2 versículos, verso 2 y verso 5. Y estas son las palabras que el apóstol Pablo da a la iglesia y que nos permiten pensar en este asunto de la responsabilidad desde la perspectiva de Dios y desde la mirada de la palabra de Dios, que es nuestra guía y que usamos como nuestra autoridad para decidir y para vivir de forma correcta. Gálatas capítulo 6, verso 2 al 5 dice: ayúdense entre sí a soportar las cargas. Digan conmigo, di conmigo, ayúdense. Vamos, díganlo fuerte, ayúdense entre sí a soportar las cargas. Y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. ¿Recuerdas cuál es la ley de Cristo? Ámense los unos a los otros. Cuando nos ayudamos a soportar las cargas, nos vamos a ayudar. Pero luego, 3 versículos más adelante, un poquito más adelante en lo que Pablo está escribiendo como una instrucción para los seguidores de Jesús, Pablo dice: pues cada uno tiene que llevar su propia carga. Y cuando leemos esto, podríamos sentirnos confundidos, porque primero dice: ayúdense a llevar sus cargas, pero luego dice que cada quien lleve su carga. Y le preguntamos a Pablo: ¿cómo es el asunto entonces? ¿O nos ayudamos o no nos ayudamos? Es que el asunto aquí, para entenderlo a profundidad, tenemos que mirar este pasaje en el idioma original. Y en el idioma original de estas palabras, que fue el griego, Pablo utiliza 2 palabras distintas
que hoy nosotros en nuestro idioma leemos como iguales, carga y carga, pero en el idioma original, cuando Pablo dice ayúdense entre sí a soportar las cargas, Pablo está utilizando la palabra varos, que hace referencia a una carga excesivamente pesada, casi imposible de llevar por uno solo. Y ahí es donde Pablo está colocando en la mente de los seguidores de Jesús esta idea. Seamos sensibles. Vamos a apoyar a aquel a quien veamos a nuestro alrededor dando una carga muy difícil para sí mismo. Vamos a ayudarle porque de esa manera mostramos el amor de Dios. Pero al mismo tiempo entonces Pablo dice, cada uno llevará su propia carga, y ahora no utiliza la palabra varos, sino que utiliza la palabra porción en griego. Y significa tu morral, ese peso que tú deberías poder llevar por tu cuenta. Y esto nos da una gran lección, y aquí hay un gran principio. Y es el principio de que necesitamos aprender la diferencia entre ayudar en medio de la necesidad y rescatar en la irresponsabilidad. Vamos, dile al que está a tu lado eso. Yo quiero que mires al que está a tu lado y le digas, necesitamos aprender la diferencia entre ayudar en medio de la necesidad y rescatar ¿en qué cosa? En la irresponsabilidad. Rescatar en la irresponsabilidad. Alguien que experimenta una pérdida de un ser querido necesita posiblemente apoyo. En ese momento necesita consuelo, posiblemente necesita ayuda financiera, y en ese momento tú y yo deberíamos ser sensibles. Alguien que está atravesando una enfermedad que le inhabilita para trabajar necesita de nuestra ayuda. Necesita que tú y yo nos acerquemos para apoyarle a llevar esa carga en medio de su necesidad. Pero alguien que no está siendo diligente con su trabajo, que está utilizando su dinero de forma inadecuada, lo está malgastando en cosas que no son una prioridad y se enreda en situaciones difíciles, y ahí tú y yo vamos corriendo a apoyar a esa persona, a cubrir a esa persona en medio de esa situación. ¿Sabes qué estamos haciendo? Estamos siendo partícipes de esa irresponsabilidad. O alguien que experimenta una situación real de necesidad, pero tú y yo no le apoyamos. ¿Sabes qué estamos haciendo? Estamos dejando de cumplir la ley de Cristo que nos enseña Pablo. Por esto, tomando y pensando en lo que Pablo dice, ayúdense a llevar las cargas, varos, y cada quien lleve su carga, porción. Necesitamos aprender la diferencia entre ayudar en medio de la necesidad y rescatar en la irresponsabilidad. Y para aprender esto, a ver, ¿quiénes quieren aprender esto? Levanten la mano los que quieren aprender esto. Levanta la mano, mira al que está a tu lado y dile, ¿de verdad tú quieres aprender eso? Esa diferencia. Y dile, será maravilloso si logramos aprenderlo. Pero para aprenderlo, vamos a volver a mirar estas dos palabras. ¿Cuáles son las dos palabras que debemos manejar correctamente en el asunto de la responsabilidad? Recuérdame, ¿cuáles son las dos palabras? La primera palabra es sí, no, varos y porción no. La primera palabra es sí, y la segunda palabra es tal vez. No, la segunda palabra es no. Y aquí está el cuadro que ya vimos en la segunda entrega de esta serie. Y tenemos acá arriba los que no pueden decir y los que no pueden oír. Y de este lado tenemos entonces el no y tenemos el sí. Recuerda esto, los que no pueden decir que no, ese tipo de personas
les identificamos como complacientes. Los que no pueden decir que sí a ayúdame. Necesito que me ayudes. Estoy llevando esta carga muy abrumadora. Yo solo no puedo, no sé cómo resolver esta situación con mis hijos, no sé cómo resolver esta situación en el matrimonio, no sé cómo salir de este enredo financiero. Estoy tan abrumado en esto. Sí, necesito que me ayudes, quiero ayudarte y no puedo decir sí a aceptar esa ayuda. Ese tipo de personas les identificamos como autosuficientes. Yo solo puedo. No, tranquilo, yo resuelvo. Pero en realidad estoy necesitando ayuda. Los que no pueden oír un no, ya hablamos de ellos. Les identificamos como controladores. Y los que no pueden oír un sí de ayúdame, no pueden oír a alguien que diga, ¿podrías ayudarme? ¿Podrías venir y acompañarme en esta situación? ¿Podrías darme un consejo? Los que no pueden oír eso, a ese tipo de personas les identificamos como indolentes. Hoy vamos a enfocarnos en los que no pueden decir no. Y los que no pueden decir no a ese tipo de personas, ¿cómo les llamamos y les identificamos a ellos? Complacientes. Los que no pueden decir no, les llamamos complacientes. ¿Conoces a alguien así? ¿Que le cuesta decir que no? ¿Has visto a alguien así? Algunos dirán, pastor, lo veo todos los días frente al espejo. Soy yo. Me cuesta decir que no. Mira, naturalmente yo conversaba con mi amigo, el pastor Ángel, hablábamos acerca de este tema y él me decía sus momentos de cuándo le cuesta decir que no. Yo le decía, yo naturalmente no soy complaciente, pero en términos quizás de mi labor como comunicador o pastoral, cuando alguien se me acerca, me cuesta decir que no y he tenido que aprender a decir que no en algunas ocasiones y cuando lo hago es con tanto dolor, aun cuando sea correcto decir que no. Pero muchas veces recibo una invitación y otra para un taller, para una conferencia, para una charla, para una consejería, para una asesoría. Y a veces dentro de un espacio o tiempo donde estoy tan comprometido, pero me cuesta en estos casos decir que no. Y mi esposa sabe que cuando entonces digo sí y me comprometo en medio de una jornada tan llena de otros compromisos, luego amanezco ese día o estos días previos, comienzo a ver más cerca la realidad de que debí haber dicho que no, pero para no fallarle al otro, dije que sí. Y mi esposa sabe que entonces empiezo a decir, ¿yo por qué dije que sí? Uy, yo debía haber dicho que no, es que tengo tanto que hacer y ahora tengo que ir para allá y tengo que cumplir con esto. Y me ha pasado en varias ocasiones. ¿A alguien le ha pasado eso en algún momento? Dices que sí cuando en realidad debiste haber dicho que no. Ahora, posiblemente dirán, pastor, pero ¿qué tan grave es eso? Porque no es una situación tan crítica y posiblemente tú lo miramos en este aspecto y puede que no implique algo pecaminoso. Pero ¿qué cuando nuestro problema para decir que no solo se enfoca en que nos recargamos de trabajo, sino cuando nuestro problema para decir que no nos empuja hacia situaciones pecaminosas? Por eso aquí hay una pregunta importante que quiero hacerte cuando alguien es complaciente, porque es alguien que siempre está siguiendo la corriente. Es alguien que
que va a minimizar las diferencias con los demás para no causar ningún problema. Así que esas diferencias las pasa por alto y termina diciendo que sí cuando debería haber dicho que no. Y la pregunta que tengo para ti es, ¿cuál es el problema cuando no sabemos decir no? ¿Cuál es el problema cuando tú y yo no hemos desarrollado ese músculo del no para decir no ante algo que deberíamos decir que no? Porque vuelvo a este punto, quizás tú dices, pero hay situaciones que son nobles, buenas causas, que decirle no sería peor, pero tú tienes que ver dentro de tu responsabilidad realmente el asunto. El tema es que cuando no sabemos decir que no, comenzamos poco a poco a permitir la maldad. Cuando no sabemos decir que no, comenzamos poco a poco a permitir la maldad. Comenzamos a tolerar una y otra y otra y otra, porque nos cuesta decir que no, porque no quiero enfrentar, porque no quiero confrontar, porque yo prefiero mejor evitar el conflicto, porque yo prefiero que haya paz. No, para que no haya problemas, dígale que sí. Pero cuando entonces digo que sí, cuando debería decir que no, yo podría estar permitiendo la maldad. Déjame decirte esto, si tú eres esposa o si tú eres esposo y hay situaciones con tu cónyuge que no son correctas y en las que deberías pararte y decir no estoy de acuerdo, no puedo seguir permitiendo, esto no me parece correcto, saludable. Cuando no te paras a decir no a eso, comenzamos entonces a permitir la maldad. Padres, si tú eres papá o mamá y hoy nos venden un estilo de crianza donde es un estilo complaciente, deje que los muchachos hagan, deje que ellos decidan. Si tiene 6 años y cree que es un caballo, déjelo tranquilo, no le diga que no. Él tiene que elegir si es caballo o es. Déjelo tranquilo. Y es un estilo de vida hoy muy complaciente. ¿Y a dónde nos está llevando ese estilo de vida tan complaciente? ¿Sabes a dónde nos está llevando? A permitir que la maldad crezca cada día. Porque la maldad, mis queridos, no es una fuerza inmóvil, estática. La maldad no es algo en la esquinita, quietecito, mirando hacia la pared. No, la maldad es una fuerza en movimiento. La maldad es agresiva, la maldad es arropadora, la maldad es pandémica. Si no tomamos y ponemos un límite y decimos no a la maldad, va a derribar la puerta, y si no puede la puerta va a derribar la ventana, y si no puede la ventana va a querer derribar la pared. Pero tú y yo necesitamos, por eso, pararnos firmes y aprender a decir no, para que la maldad quede fuera. Amén. Di conmigo, la incapacidad. Vamos a decirlo fuerte, la incapacidad de decir no a lo malo es invasora. Dile al que está a tu lado, la incapacidad de decir no a lo malo es invasora. Es invasora. Y nos puede llevar, ¿sabes?, a cosechar cosas que no deberíamos cosechar, a cultivar cosas que no deberíamos cultivar. Y yo quiero mostrarte un ejemplo de la Biblia
para mostrarte cómo podríamos funcionar y hasta dónde podríamos llegar cuando no aprendemos a ser firmes y a colocar límites. Y en la Biblia aparece esto. Tú me dirás, pero pastor, eso que suena tan psicológico, ¿aparece en la Biblia? Sí. Hay ejemplos, hay historias. Algo que nos sorprende de la palabra de Dios es que si tú y yo hubiésemos escrito la Biblia, todo lo que hubiésemos colocado allí sería ideal. Y tú me dirás, no hacemos eso. Bueno, miremos nuestras redes sociales. Miremos cómo usamos las redes sociales. No usamos las redes sociales para poner nuestras tragedias, desgracias, fracasos, malas decisiones, nuestro peor momento. No, lo usamos para poner todo lo bonito. Pero cuando miramos la Biblia, Dios es auténtico y nos muestra con vulnerabilidad nuestras realidades. Y hay historias que nos hacen reflexionar. Y una de esas historias está en Génesis. Es la historia de este hombre a quien Dios llama para guiarle a una tierra prometida. ¿Recuerdan Génesis 12? Dios le habló a este hombre llamado Abraham. Abraham, vete de tu tierra, de tu región, vete de tu parentela, de tu familia, al lugar que yo te mostraré y voy a hacer de ti una gran nación. Pero cuando Abraham sale, Abraham se lleva consigo a un familiar. ¿Cuál fue ese familiar? Su sobrino, no, Isaac no había nacido todavía. Ese familiar fue su sobrino Lot. Lo lleva con él para que lo acompañe, porque Abraham solo estaba casado y entonces él llevó a su sobrino Lot. Y nos dice entonces el capítulo 13 de Génesis, porque Abraham se lleva a Lot, comienzan a ver la prosperidad y la bendición de Dios y a tener más riquezas cada uno, que la riqueza en aquel momento era expresada en ganado, en ovejas, pero tienen siervos, gente que les trabajan tanto a Lot como a Abraham, que comienzan a discutir entre ellos y llegan a un punto donde deciden, Abraham y Lot deciden, mejor vamos a caminar cada uno por su tierra, para que no haya conflictos entre nosotros. Y Abraham le dice a Lot, escoge donde tú quieras ir. Y dice el verso 13, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y Lot decidió ir a esa región, que vio mucho mejor que la región que le dejó a su tío Abraham. Y entonces dice, y fue poniendo sus tiendas, porque antes vivían en tiendas, no eran casas, eran como carpas, así que era muy fácil moverse. Era la forma como habitaban en ese entonces. Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Más los hombres de Sodoma, ¿cómo eran las personas de Sodoma? Eran malos y pecadores. ¿Contra quién? Contra Jehová en gran manera. ¿Cómo eran ellos? Eran malos. ¿Recuerdas lo que te dije hace un momento? ¿Cómo es la maldad? Es estática, es quieta, se queda en un rinconcito mirando contra la pared. Ahí, quédese quieta, no se mueva. No, ¿sabes cómo es la maldad? Es invasora. Y esta gente en Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. Y no dice que, bueno, más o menos no. La Biblia los describe y dice eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y allí comenzó a vivir Lot, junto con su esposa y junto con sus hijas. Comenzó a desarrollar su vida. Y conocemos esta parte de la historia que no la vamos a leer. Pero un día Dios le habla a Abraham y le dice,
voy a destruir estas dos ciudades a causa de su gran pecado y de su gran maldad, Sodoma y Gomorra. Y cuando Dios le habla esto a Abraham, Abraham comienza a interceder. Dios, no hagas eso. Si hay justos allá, y comienza Abraham un proceso de intercesión en favor de esas ciudades, pero específicamente en favor de las personas justas. Señor, si hay 50, si hay 30, si hay 20, si hay 10 justos. Y Dios le dice, si los hubiera, yo tendría misericordia. Pero Dios sabía que no. Finalmente, Dios tiene misericordia de Lot, quien estaba en esa región. Y entonces llegamos al capítulo 19. Dios hace esto, dice, caía la tarde cuando los dos ángeles, Dios envía dos ángeles porque ya Dios había determinado la destrucción de estas ciudades por su maldad. Así que Dios tuvo misericordia de Lot para salvarle y dice, envió Dios ángeles hasta donde estaba Lot y Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Estaba sentado a la entrada de la ciudad. Y esto, en algún sentido, algunos piensan que Lot desarrolló cierto nivel de influencia, porque a la entrada de la ciudad regularmente se sentaban las personas de influencia en la ciudad. Pero allí estaba Lot. Y dice, al ver a los ángeles, Lot se levantó para recibirlos y se postró en tierra. ¿Cómo sabía Lot esto? Recuerda que Lot venía con Abraham. Abraham era una persona que tenía experiencias con Dios, que escuchaba la voz de Dios, a quien Dios le hablaba. Así que Lot tenía una conciencia en medio de todo, tenía una conciencia de la realidad de Dios y de la realidad de los ángeles. Así que cuando él ve a estos dos personajes, estos dos ángeles, él los identifica y dice, y se postra ante ellos, los recibe. Entonces dice que estos ángeles le advierten a Lot acerca de lo que iba a suceder. Pero mira esto, Lot los lleva a su casa para que pasaran la noche allí. Y dice el verso 4, aún no se habían acostado. Lot y los ángeles y la familia de Lot en su casa, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa de Lot. Porque ¿cuál era el gran pecado de los hombres de la ciudad de Sodoma y de Gomorra? ¿Cuál era el gran pecado? ¿Sabes cuál era? Era la homosexualidad. Y rodearon la casa cuando supieron que habían dos hombres que habían llegado a la casa de Lot. Y todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes, alrededor de la casa de Lot. Y dice el verso siguiente, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Quizá la mentalidad de ellos les llevaba a imaginar otras cosas. ¿Dónde están esos hombres? Échalos afuera. Queremos acostarnos con ellos. ¿Te das cuenta cómo la maldad es invasora? Y comenzamos a permitir una cosa, y luego otra cosa y otra cosa. Yo recuerdo hace años cuando comenzamos a escuchar el tema de aceptar matrimonio igualitario. ¿Qué tiene de malo? El problema es que cuando quitamos un límite, luego quitar otro es más fácil, y otro es más fácil, y otro es más fácil. Y ya hoy se habla de cuánta locura. Poliamor, no importa si son 2, 3, 4, 5, cuántas cosas.
porque la maldad es invasora. Y si no ponemos un límite ante ella, y ellos, mira cómo están allí buscando, y lo que sucedió fue que Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí les dijo: por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad, no hagan tal cosa. Y mira la respuesta. Esto es sorprendente, la respuesta de Lot, porque pudiéramos pensar, bueno, Lot fue un hombre firme, les dijo que no a ellos, pero Lot estaba viviendo entre ellos y de alguna forma estaba complaciendo, o por lo menos estaba siendo un testigo pasivo de todas las maldades que cometían a su alrededor. Así que cuando estos hombres llegan y quieren entrar a la fuerza, Lot sale para decirles que no. Pero mira ahora lo que nos dice la Biblia, y esto es increíble. Lot les dice: tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. ¿Qué tal? Duro, ¿no es cierto? Entonces pareciera como que Lot fuera, entre comillas, firme, pero en realidad su postura no es del todo firme como debería ser. Del todo firme como debería ser. Ahora dice, cuando estos hombres escucharon eso, insistieron los hombres de la ciudad: no queremos a tus hijas, queremos a esos 2 hombres que llegaron. Y el verso que sigue es: cuando Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad. Voy a ponerte el contexto previo a esto. Esa noche los ángeles tuvieron que intervenir cuando los hombres de la ciudad insistieron y tomar a Lot dentro de la casa, y hicieron algo que dejó ciegos a todos los hombres de la ciudad que estaban rodeando la casa, y le dijeron a Lot: huye con tu familia y no mires atrás. Huye con tu familia y no mires atrás. Y eso significaba: tienes que ser firme. Este no es el lugar donde debes estar, porque este lugar va a ser destruido. Este no es el lugar donde debes estar, porque este lugar está lleno de maldad. Pero ¿qué tal? Lot tenía que asumir la responsabilidad y moverse por su cuenta y huir. Pero era tan complaciente, todavía dudaba. Dice: y como Lot titubeaba, los hombres, esos ángeles que Dios por misericordia envió, lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas. ¿Y qué hicieron? Los sacaron de la ciudad, porque el Señor les tuvo compasión. Tuvieron que sacarlo de la ciudad. Te pregunto, ¿cuántas veces tú y yo actuamos como Lot? Hay una situación en donde Dios, por su palabra, por sus principios, a través del consejo, a través de la instrucción, nos está diciendo: debes decir no, debes colocar un límite. No puedes seguir quedándote allí en esa situación. Debes marcar distancia. Debes romper esa relación. Debes decir no a ese hábito o a ese comportamiento. Pero tú y yo estamos como Lot, titubeando. ¿Qué hubiese pasado si Lot se quedaba allí? Hubiese muerto él junto con toda su familia. Y conocemos la historia. Y sabemos que Lot, Dios tuvo misericordia de él, pero mientras estaban huyendo, la esposa de Lot miró hacia atrás. Y los ángeles le habían dicho a ellos: ni siquiera miren hacia atrás.
Cuando Dios espera de ti y de mí responsabilidad. Y hay momentos donde Dios espera de ti y de mí que digamos con firmeza y convicción, no. Porque en la medida que titubeamos, en la medida que cedemos, en la medida que hacemos concesiones, muchas cosas malas pueden afectar nuestras vidas. Y Dios espera que crezcas en responsabilidad y que lleves esa carga que te toca llevar, incluso cuando debas decir no. Pero finalmente eso será para bendición de tu vida y bendición de los que están a tu alrededor. Amén. Vamos, ponte de pie conmigo en esta hora. Ponte de pie. Y yo tengo una tarea que vamos a comenzar a hacer desde ahora. ¿Cuál será nuestra tarea para esta semana? Pídele a Dios que te dé sabiduría. Digan conmigo la palabra sabiduría para saber cuándo decir no ante aquello que fomenta la irresponsabilidad. Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber cuándo decir no ante aquello que fomente irresponsabilidad, ante aquello que es maldad, ante aquello que tiene el potencial de alejarnos del diseño, de la pureza, del plan, del propósito de Dios, de la paz, de la salud, del crecimiento. Vamos a decirle a Dios, danos sabiduría y danos fuerza. Comencemos hoy mismo con esa oración. Vamos, levanta tus manos, cierra tus ojos y vamos a decirle eso al Señor. Señor, Dios y Padre nuestro, tú estás entre nosotros. Gracias te damos hoy por tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por mostrarnos tu voluntad. Tú nos creaste para ser responsables. Y cuando somos responsables, Señor, sabemos que crecemos en salud, crecemos en bienestar. Y queremos aprender esto, Señor, y aprender a decir sí, a decir no, en momentos y en las situaciones correctas. Padre, hoy te pedimos especialmente danos sabiduría para saber cuándo decir que no. Llénanos de esa sabiduría para decir no frente a la maldad, para decir no que nos desvía o atente con desviarnos de tu propósito, para decir no a aquello que no es parte de nuestra responsabilidad y que tampoco expresa tu otro. A distinguir cuándo decir que no en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, hoy te lo pido, Padre, hazlo en cada uno, en cada hombre, en cada mujer aquí presente. Llénales de esa fuerza, de esa sabiduría y de esa capacidad. Y te pedimos, Señor, perdónanos por las veces que debiendo decir no hemos dicho sí. Perdónanos, Señor, porque ha traído a nuestro corazón, a nuestra vida, ha traído dolor, tristeza, enfermedad, ha traído consecuencias. Te pedimos, perdónanos y ayúdanos a levantarnos con una nueva perspectiva, con una nueva convicción de responsabilidad, y ayúdanos a aprender, mi Dios, a pararnos firme en tu propósito y en tu voluntad. Hoy te lo pedimos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor.